Veamos ahora la tarea. La tarea se basa en aplicar las planillas de Excel programadas. Para que la tarea esté bien ejecutada, ustedes deben de presentar, por un lado, acá está, a ver las instrucciones. Tienen que resolver las dos planillas Excel, a ver si están acá. Para eso tienen que tomar en cuenta haber leído el capítulo 3 y capítulo 4 del libro base, la clase de la semana, esta es la clave, mucho más que nada. Ustedes tienen que leer la clase de la semana para ver qué significa, ¿sí?, cada uno de los elementos de la cadena de valor y cada uno de los elementos de la fuerza de Porter, que ya lo vimos al principio. Sigamos razonando. Y después tienen que ejecutar los tableros de Excel. Y los tableros de Excel ahora les voy a mostrar cómo se ejecutan. Y para que la tarea esté bien resuelta, ¿sí?, tienen que haber ejecutado bien la planilla de Excel programada amenazas y oportunidades y la planilla de Excel programada fortalezas y debilidades, y me tienen que adjuntar los tres archivos, los dos Excel de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, y un archivo Word, ¿sí?, en donde ustedes van a generar la introducción, como dice acá, ¿no?, la introducción de la empresa, de la semana, para yo darme cuenta, y van a copiar y pegar, ¿sí?, las últimas hojas de archivos Excel y de y la última hoja de la planilla de Excel programada de acciones y recomendaciones. Es decir, vamos a ir directamente a las planillas. La planilla de Excel, las dos planillas, tienen un tutorial. En el tutorial les está explicando cómo es que se usa la planilla. Yo voy a ir directamente a cómo se usa, no voy a leer el tutorial. La planilla de amenazas y oportunidades tiene las 6 fuerzas y por tanto, digamos, después de la primera hoja del tutorial tiene 6 hojitas con las 6 fuerzas potenciales: rivalidad competitiva, productos sustitutos, poder de negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores, y grupos de presión. Esas son las 6 fuerzas de Porter. Y finalmente tiene un condensado, es decir, la matriz de fuerza. La matriz de fuerzas es el resultado de la interacción sistémica de las 6 fuerzas de Porter, que hoja que no se toca porque tiene las celdas ya programadas y por tanto, digamos, le va a dar el resultado de la matriz. Pero veamos, digamos, cómo se utiliza esto. Ustedes tienen, para ejecutar la planilla de Excel, vamos a ir acá, a esta, a cualquiera de ellas. Tienen que llenar todas las hojas, las 6 hojas de la amenaza de oportunidades por las 6 fuerzas de Porter, de manera que tengan claro de llenar las casillas que dicen A y O, que son amenazas y oportunidades. ¿Cuál es la escala en este caso que se utiliza? Se utiliza una escala de 1 a 10, donde 1 es la máxima amenaza, 5 es el estado de neutralidad y 10 el estado de máxima oportunidad, siendo 5 el neutro, y con todos los grises que hay, ¿no? Si 1 es la máxima amenaza, 2 es una amenaza máxima pero menor, 3 un poco menor, y así sucesivamente hasta el neutro, para pasar a la zona de oportunidades, donde 10 es la máxima oportunidad, ¿sí?, pero es con todos los grises, 6, 7, 8, 9 y 10. De manera que para cada una de las hojitas tienen que llenar todas las hojitas de amenazas o oportunidades y, por tanto, digamos, esta hojita, perdón, la última hoja de matriz de fuerzas, se va a autorrellenar. Es decir, este valor, por ejemplo, rivalidad competitiva 6, 7, 5, si voy a la hoja de rivalidad competitiva, van a ver que está puesto acá, 6, 7, 5. Eso lo recoge directamente de la hoja. Esta última hoja ustedes no la pueden tocar. Las dos últimas hojas de la matriz de diagnóstico de amenazas y oportunidades, la matriz de fuerzas y análisis y recomendaciones, que ahora después vamos a ver, no las pueden tocar
en sus columnas, porque arroja los resultados. Sigamos. Pero me dicen, ¿y qué son las otras preguntas? La planilla está desarrollada para hacer un cross-checking, es decir, una verificación. Hay una pregunta quali y una pregunta quanti. La pregunta quanti es el valor de 1 a 10, como recién vimos, que son las casilleritos, amenazas, oportunidades que ustedes tienen que rellenar. La pregunta quali, ¿sí?, está hecha a propósito para yo darme cuenta que ustedes rellenaron y llenaron con un valor coherente de amenaza a oportunidad a las quanti. ¿Por qué? Porque veamos en esta, una en particular, nomás en rivalidad competitiva o competencia. La pregunta quali refiere a describa la realidad de su sector. ¿Cuántas empresas considera que están compitiendo con la suya en su sector? Y ustedes me marcan en amarillito, entre 0 y 10 empresas, acá puse entre 10 y 30, es decir, frente a mi empresa están compitiendo entre 10 y 30 empresas. Por eso está amarillo. Ahora, ¿eso qué significa? Significa, ¿sí?, que mi empresa, en una correlación de fuerzas, está en una relativa zona de neutralidad, pero con oportunidades. Por eso es que la calificación de 6 en la escala 1 a 10 es correcta, es razonable. Ahora, si ustedes me dicen que es un sector donde es fragmentado, donde hay más de 50 empresas, en realidad ahí la presión competitiva es tan grande que no es correcto que pongan ustedes un valor de 6 en un estadio de neutralidad de oportunidades. En realidad, mi empresa se ve mucho más amenazada y por tanto acá la respuesta debería poner un número menor a 5, menor al neutro, en un estadio de amenazas, 1, 2, 3 o 4. ¿Correcto? Eso es el sentido de las preguntas quali. Las preguntas quali, ¿sí?, no se reflejan en la matriz de fuerza porque no están correlacionadas con aspectos cuantitativos de fórmulas. Sí se reflejan en la coherencia de esa respuesta quanti, porque la respuesta quali, ¿sí?, hace a la reflexión del contexto en que se está moviendo la empresa. Si el contexto que se está moviendo la empresa en este estadio de competitividad es de relativa posición digamos, de oportunidades respecto a amenazas, y por eso el 6, por eso subrayan de 10 a 30 competidores, ¿sí? A mí me confiere de que ustedes entendieron el ejercicio, ¿sí?, y pusieron un valor atinado en la casillera de amenazas oportunidades. Acá, por ejemplo, ¿cómo rankea su empresa en el sector? Su empresa, si está entre 10 y 30, ¿sí?, y si ustedes si la empresa entre 10 y 30 competidores está en una posición digamos, arriba de la tabla, por ejemplo, en la posición 10, ¿sí?, está rankeando bien, y está bien que pongan 7 acá, porque está en un estadio de oportunidades entre 6 y 10. Así, como tienen que responder todas las preguntas quali para yo darme cuenta que el valor que están poniendo en las casilleritos de amenazas y oportunidades es el correcto. Esto lo tienen que hacer en todas las orejas de la matriz de fuerza. Finalmente, todas las orejas de matriz de fuerza están terminando y culminando con el establecimiento de pesos ponderados similares a lo de la matriz SF y F que vimos. Pero acá, la base 1 ya se las calcula, ustedes tienen que rellenar, ¿sí? ¿Cómo pesa cada una de estas ítems? O sea, que son los que estamos identificando como rivalidad competitiva, algunas son oportunidades, otras amenazas, ¿sí? Por ejemplo, la intensidad competitiva es quien es y sucesivamente, porque por supuesto que para cada uno de los sectores empresariales esto pesa diferente. Por ejemplo, en este ejercicio, la intensidad competitiva significa el 80% de impacto en el sector, ¿sí? El ranking significa el 50% y así sucesivamente. Eso significa, digamos, de que el peso ponderado
que está calculado en base 1, simplemente es este valor 0,17, para que tengan una idea, es 80 dividido la suma 455, eso es el peso ponderado en base 1. Ustedes esta columna no la tienen que tocar, sí tienen que rellenar la columna de 0 a 100%, y es lo que después, si yo voy a la materia de fuerzas, se expresa acá. Es decir, esta ponderación, por ejemplo, de rivalidad competitiva de 0,18, está tomado, ¿sí?, por fórmulas anidadas en este 0,175, que si yo lo hago en base, digamos, si le disminuyo los decimales acá, perdón, al revés, si yo le disminuyo los decimales, da el 0,18, que es lo que están viendo acá la matriz de fuerzas, ¿correcto? El 0,18 de este numerito. Por tanto, la columna de ponderación de cada una de las fuerzas corresponden a lo que llenaron acá, ¿sí?, entre 0 y 100, y que se autocalcula en base 1. Esto se refleja en la columna ponderaciones. La columna escala de cada uno de ellos se refleja de todo lo que pusieron ustedes y rellenaron la columna de amenazas oportunidades. Y la matriz se autocalcula, o sea, como vieron en la matriz F y F que vimos en el ejercicio del foro, este valorcito lo autocalcula la fórmula, porque el 233 es 0,33 por 7, que está hecho ya en la fórmula. Por tanto, digamos, ustedes no tienen que tocar absolutamente nada esta matriz de fuerza. Finalmente les va a dar, obviamente, un valor entre 1 y 10, y tienen que verificar, dos cosas tienen que verificar: que la matriz de fuerzas se haya llenado toda, o sea, que no haya ninguna incoherencia, que no haya ningún numerito, por ejemplo, en la matriz de fuerzas, que dé entre 0 y 1 en la columna de ponderación, que no haya ningún valor mayor a 10, ¿sí? Tiene que ser valores entre 1 y 10 en la columna escala, y por tanto, digamos, la coherencia total es que, como este valor es el promedio ponderado, ¿qué significa promedio ponderado? Es la suma producto que estamos efectuando acá, y es los valores parciales sumados, la de proveedores 6,64 más 6,38, etcétera, dividido 6, ¿sí?, porque son 6 fuerzas, acá está, da un valor entre 1 y 10. En este caso dio 5,51. Finalmente, esto se resuelve, que es lo que pide el ejercicio acá, ¿sí?, generar la justificación de los resultados en base al análisis del diagnóstico de la empresa y el planteo de mejoras, de propuesta de mejora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es simplemente ejecutar la última hojita de análisis y recomendaciones. La última hojita de análisis y recomendaciones también es una hoja que tiene directamente, digamos, fórmulas anidadas, de manera tal que acá están todos los subítems de cada una de las 6 fuerzas, y está una función lógica en donde, si el valor que está depositado acá en grado de dependencia, vamos a ver, por ejemplo, en matriz, acá, la matriz de proveedor, el grado de dependencia dio 7, este valor 7, vamos acá, ¿sí?, es un valor que es mayor que 5, por eso dice OK. Pero, por ejemplo, en rivalidad competitiva y en estrategias competitivas, el valor debe ser seguramente menor que 5, por eso dice formular recomendaciones. Veamos ahora rivalidad competitiva, estrategias competitivas. Voy acá, rivalidad competitiva, estrategia competitiva, es un valor 5, menor o igual a 5. Como es un valor 5 igual que participación competitiva, que fue 4 acá, ¿sí?, participación competitiva, por eso salta a formular recomendaciones. Es decir, las acciones y recomendaciones para mejorar son para todos aquellos valores que dieron igual, menor o igual que 5. Pero como ustedes, digamos, tienen una planilla de Excel que ya está programada, ¿sí?, simplemente se tienen que fijar si en esta tercera columna les dio OK, no hacen nada. Si les dio formular recomendaciones, acá me ponen específicamente la recomendación
que ustedes formulan para el ítem estrategia competitiva, para el ítem participación competitiva y así sucesivamente. Así se resuelve la matriz de amenazas oportunidades. Vamos a ver cómo se resuelve la matriz de fortalezas y debilidades. Por supuesto, esto para mí va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la matriz de fortalezas y debilidades se resuelve exactamente igual que la otra, con la diferencia que acá estamos haciendo un análisis interno y por lo tanto son fortalezas y debilidades, no amenazas y oportunidades. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, la escala. La escala de 1 a 10 también tiene esta correlación. 1 es la máxima debilidad, 5 el estado de neutralidad y 10 la máxima fortaleza. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente en la otra, ¿sí? O sea, en la materia de amenazas y oportunidades, ¿sí? Como vimos, la escala, 1 era la máxima amenaza y 10 la máxima oportunidad y 5 la neutralidad. En la de fortalezas y debilidades, ¿sí? Acá se manejan conceptos de debilidades y fortalezas. Por eso 1 es la máxima debilidad, 5 neutralidad y 10 la máxima fortaleza. La resolución de la matriz es exactamente igual el criterio, es decir, hay preguntas quali y hay preguntas quanti. Las preguntas quanti significa que ustedes tienen que rellenar en una escala de 1 a 10 a todas las celdas contiguas a lo que dice F y D, o sea, fortalezas y debilidades, a todas ellas. ¿Para qué son las preguntas quali? Para yo darme cuenta que ustedes hicieron bien la elección en el valor que pusieron acá. Por ejemplo, el lugar físico, acá se está evaluando ubicación estratégica de la empresa, estado general, disposición de los sectores, etc. Acá yo puse de que estaban todas ok, o estaban bien, pero no muy bien ni regular, bien. Entonces es natural que la correlación entre lo cual y que es bien y el número que puse acá, que es 6, que es un poco más del neutro, o sea, es una fortaleza débil, está bien puesta. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. De la misma manera, tienen que generar el peso ponderado, es decir, tienen que darle qué peso ponderado en el centro de actividad de infraestructura, es decir, omití decir que voy a reiterar, porque lo dije anteriormente, la resolución de las fortalezas y debilidades responde a la cadena de valor de Michael Porter, cadena de valor que tienen desarrollado en la clase de la semana y que ustedes van a ver, ¿sí? Pormenorizadamente. Voy a intentar, digamos, que ahí está, se despliegue, digamos, la cadena de valor que está acá, que es esta. Esta es la cadena de valor que se refleja al final en este tablero y en esta planilla de Excel programada. Bien, como dije, cada una de los centros de los ítems del centro de actividad e infraestructura, lugar físico, instalaciones, etcétera, tiene un peso ponderado que de acuerdo al sector y de acuerdo a su empresa es diferente. Por ejemplo, para este ejercicio, el lugar físico pesa un 25%, el que tiene mayor peso ponderado es el tipo de organización empresarial, tiene un 82% porque el tipo de organización empresarial está en toda la parte soft, modelo mental, es decir, esta parte de infraestructura está concebida a partir, ¿sí?, de la cadena de valor soft que está acá y que tiene que ver, por supuesto, digamos, con las actividades de infraestructura. La infraestructura tiene que ver con visión, cultura, estructura, etcétera, que si abren la planilla de Excel, se van a dar cuenta que la parte soft acá está la parte hard, que es todo esto, instalaciones, lugar físico, equipamiento, etcétera. Sin embargo, la parte soft tiene que ver con tipos de organización, con modelos mentales que ustedes ya vieron, con tipo de actitud de servicio, etcétera, etcétera. Y por tanto, digamos, tienen que poner acá de 0 a 100 el valor que están ponderando. Esta columna no la tocan, es el peso ponderado de 0 a 1. Esto está llevando el porcentaje de 0 a 100 una base de 0 a 1 similar a la que tenían en el ejercicio del foro de matriz F y F. Voy a detenerme en el Centro de Actividad de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque hay un solo desliz respecto de cómo llenar
esta tabla. Tienen que poner en todas las celdas contiguas a fortaleza de debilidad valores de 1 a 10, donde 1 es la máxima debilidad, 10 es la máxima fortaleza, o 5 en el estado neutro, y todos sus vaivenes, y todas sus variantes grises. Pero, y acá hay preguntas cuál, y por supuesto, para poder refrendar, ¿sí?, que el valor que ustedes obtuvieron, digamos, está bien puesto. La única cosa que quiero comentarles es el sector cultura empresarial. La cultura empresarial, que se entiende como, digamos, un doble eje de acción y visión, y tiene que ver con la medición de estos ítems. Esta medición de estos ítems, a diferencia de la evaluación general de 1 a 10, fíjense que es, asígnenle un vector entre 1 mínimo y 5 máximo. Y me están diciendo, ¿y por qué estoy transgrediendo la escala de 1 a 10? No la estoy transgrediendo. Es porque la cultura empresarial, ¿sí?, que está acá, se mide, digamos, es un concepto desarrollado también por Roberto Serra, se mide una escala de ejes de acción y visión de 1 a 5, donde el eje de acción es el hacer, el eje de visión es el soñar, digamos, el proyectar, en donde la escala, digamos, de 1 a 5 genera 4 cuadrantes de tipo de cultura: burocrática, rutinaria, emprendedora y soñadora. Entonces, por eso es que la evaluación es de 1 a 5, pero para después ser congruente con la escala general que estamos manejando, las fortalezas y debilidades, que de 1 a 10, como se establece, ustedes no tienen ningún problema porque la propia planilla se autogenera y se autocalcula. Es decir, este valor de fortalezas y debilidades, que no tienen que llenar en el caso de cultura, se autocalcula después de haber ustedes calificado cada uno de los ítems del eje de acción, ¿sí?, en donde les va a dar un valor promedio de 425, que es simplemente la suma de todos estos valores dividido por la cantidad por la fórmula promedio, que es la cantidad, digamos, de ítems. Acá dio 425, y el fortaleza de debilidades en esta ocasión no pone nada, la autocalcula la fórmula, lo multiplicó por 2 para llevarlo a base 10, porque acá tenía la calificación de 1 a 5, y como hay que ponerlo en base 10, la fórmula lo autocalculó. Lo mismo el eje de la visión, que también hay que poner de 1 a 5, que le va a dar un valor entre 1 y 5, por supuesto, y que este valor de fortalezas y debilidades, en el caso del eje de la visión, tampoco lo ponen a mano. Acá lo autocalcula la fórmula. Bien, eso es lo mismo, va después, cada una de las hojas terminan con el cálculo del valor ponderado, poniendo, digamos, la ponderación de 0 a 100 de cada uno de los ítems que resultó de recursos humanos, que bueno, que es todo este desarrollo, para hacerlo en los 9 centros de actividad. Acá hay 9 centros de actividad: infraestructura, recursos humanos, tecnología, abastecimiento, logística de entrada, operaciones, sigamos con los ítems, logística de salida, marketing y ventas, servicios. Termina, como es la matriz que acabamos de ver de diagnóstico empresarial, en dos últimas orejas cuyas fórmulas ya están concebidas. Termina la matriz de cadena de valor, que es una matriz que se autoejecuta, porque la columna de ponderación viene concebida de la parte última de cada una de las 9 hojitas anteriores. Por ejemplo, mercados, que dio 0.05 acá, en la cadena de valor. Si yo voy a servicios acá, o service, ¿sí? El mercado, perdón, mercado acá en marketing y ventas dio 0.476, que es 0.5. Si yo retrotraigo, digamos, acá los decimales para que vean que da 0.05, ahí está, 0.05. Marketing y ventas, 0.05 mercados. Como acá, ¿sí?, dio marketing y ventas, 0.05 mercados. O sea, que si ven acá,
¿sí? Ya están anidadas las fórmulas. Ustedes, por favor, no vayan a tocar esta última, penúltima hoja matriz de cadena de valor. Lo mismo que no vayan a tocar la hoja matriz de fuerza. Estas hojas no se tocan porque se autocalculan. Para verificar que esté bien, con el mismo criterio que yo expliqué anteriormente, la matriz de amenazas de oportunidades, tienen que ver de que todas las columnas se hayan autorrellenado, tienen que ver que la columna de ponderación hayan valores entre 0 y 1, y por supuesto acá tienen que verificar que el subtotal siempre dé 1 para tener claro que hicieron bien las cosas. Tienen que verificar que la escala, es decir, la hoja de escala, la columna de escala tiene que tener valores entre 1 y 10, ¿correcto? Entre 1 y 10, para acá, porque se me está, entre 1 y 10, siempre. ¿Por qué? Porque el criterio, digamos, de cualquiera de las hojas era calificar entre 1 máxima debilidad y 10 máxima fortaleza con un 5 de neutralidad. Y tienen que verificar, ¿sí?, que los valores que obtienen en los subtotales también tienen que ser valores entre 1 y 10, y por supuesto que el valor final va a tener que ser un valor entre 1 y 10. Finalmente, la hoja de análisis y recomendaciones, que es esta hoja, ¿sí?, ustedes lo único que tienen que rellenar con acciones a recomendar en todos aquellos ítems por los cuales salió la sentencia formular recomendaciones. Por ejemplo, herramientas PC útiles, acá dice formular recomendaciones, acá me dirán, tendrán que poner todas las computadoras en red, o tendrán que remodelar el parque de PCs, etcétera, etcétera, etcétera. Así para cada una de ellas. Como informe ejecutivo, es decir, y para la resolución de la tarea, es de que, por un lado, adjunten las planillas Excel, amenazas, oportunidades y fortalezas y habilidades completamente resueltas como acabo de mostrarles, y un documento Word en donde ustedes pongan introducción de la empresa y pongan como justificación de resultados, copien y peguen estas hojitas últimas de análisis y recomendaciones, tanto de la matriz de cadena de valor como de la matriz de fuerzas, estas análisis y recomendaciones. Finalmente, como dice el ejercicio, me cierran con conclusiones acerca de los resultados obtenidos de los tableros de Excel programados. Es decir, qué significa el 585 y por qué significa el obtenido en la matriz de fuerzas, el valor 551 obtenido y por qué.